Buenas noches, whiskeros. Bienvenidos al primer martes whiskero de diciembre. Qué motivación. Hoy estoy en un lugar súper especial para nosotros los del club. Estamos en la casa de Daniel, que es un socio especial nuestro que nos ha invitado siempre a hacer nuestras reuniones del club aquí en su casa, en el bar. De hecho, hoy, la primera vez que hacemos una transmisión desde, o el mismo día que tenemos la reunión de clientes. A ver, para enterarlos un poquito a los que todavía no saben, todos los meses hacemos una reunión para premiar a esos clientes que nos apoyaron durante todo el mes con sus compras de su whisky en el club. Hoy tenemos un blend, aquí lo tengo, es un blend 12 años, es muy rico y es bien suavecito. No sé si lo pueden ver ahí, tiene un colorcito ámbar, oro, bien elegante, bien bonito, viene en una muy bonita presentación. Él es el señor Santiago Artavia, que es el brand ambassador o embajador de la marca del portafolio de Bacardi para Costa Rica. ¿Cómo está, don Santiago? Buenas noches, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer de formar parte de estos martes whiskeros. Tenemos lunes gitano y martes whiskero, y así la seguimos. Pues muy agradecido, la verdad, y esperemos que sea de su total agrado la explicación que le vamos a dar de este producto, que viene siendo un producto, como lo dijo don Gabriel, reconocido por su suavidad. Entonces, la verdad es que estamos ya listos como para empezar a probar. Señores, los dejo entonces con el brand ambassador Santiago Artavia de la gente de Dipo, que es el importador oficial para Costa Rica de este whiskazo. Excelente. Bueno, yo creo que aquí en esta primera filmina lo que aparece es el por qué habíamos hablado de la diferencia de Dewar's en lo que es su sabor, y justamente es por el Double Age Evolution, y es sumamente interesante ver el por qué un whisky toma unas características y luego se le da un extra smoothness, como lo habíamos dicho, una extra suavidad. Y eso es interesante porque lo vamos a aprender hoy con lo que es la forma de elaboración del whisky Dewar's. Dewar's es un whisky que nace en 1846 y se caracteriza por ser el Double Evolution o Double Age Evolution o Double Age, como se le suele llamar a este whisky True Scotch. Bueno, pero hoy estamos aquí para hablar sobre el Scotch Whisky, que es el que vamos a testear o a catar al final. Y el Scotch Whisky tiene muchas categorías en sí, son alrededor de 5, pero lo interesante de esto es de que se llegó a formar otra sexta categoría. ¿Y esto por qué? Por la forma en que Dewar's hacía su whisky, fue lo sumamente interesante que aportó la suavidad en lo que es el producto per se que vamos a nosotros a probar. Pues dato interesante también, Escocia pues aporta al mundo 90% del whisky que sale de Escocia es blend, y el 10% que sale de whisky de Escocia es single malt. Son partes de las características que vamos a tener también en lo que es el Dewar's, ya que vamos a trabajar con un blend la noche de hoy. Pues como les comentaba, hay 5 categorías tradicionales del whisky escocés, y tenemos pues número 1, whisky escocés de una sola malta, que es el conocido single malt. ¿Se acuerdan la semana pasada o la fecha anterior, perdón, que habíamos hablado sobre el Aberfeldy? Pues justamente es de esa categoría. La número 1 es single malt. Luego tenemos la número 2, que es el whisky escocés mezclado o el blend scotch, que este es el que nosotros en la mayoría conocemos en nuestro mercado. Luego tenemos otros que son un poco más difíciles de ver o de conseguir, pero que también ya hemos probado o visto tal vez por algún lado o hemos escuchado de ellos. Whisky escocés solo de grano, que es el single grain, y whisky escocés mezcla de maltas, blended malt, y whisky escocés mezcla de granos, blended grain. Pero no todo acaba ahí. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de que estaba la posibilidad de un sexto tipo de whisky. Whisky escocés doblemente añejado, y esta es la otra categoría. Whisky escocés de una sola malta, whisky escocés mezclado,
whisky escocés de solo grano, whisky escocés de maltas, whisky escocés de mezcla de granos, vienen siendo los 5 que normalmente se conocen, pero tenemos un sexto que viene siendo el whisky escocés doblemente añejado, y ahí es donde Dewar's hace su aporte a lo que es el consumo de whisky escocés, y ahí es donde nosotros nos diferenciamos en los otros whiskies blend. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un doble añejamiento. Bueno, pero antes de empezar con el doble añejamiento, primero vamos a hablar del single malt, que es parte de estos blends. Single malt Scotch whisky, pues lo habíamos hablado anteriormente, que es un whisky de una sola destilería de Malta, hecho 100% a partir de cebada malteada y madurado en Escocia por un mínimo de 3 años en barricas de roble blanco americano, y hecho, madurado y embotellado en Escocia. Según la denominación de origen, se tienen que seguir estos estatutos o estos parámetros para llegar a ser un single malt escocés. Luego tenemos el blended Scotch whisky, que es el whisky escocés mezclado, que es mezclado por la combinación de whisky de malta y whisky de grano, y debe ser elaborado y añejado en Escocia, y son responsables del 90% del volumen de whisky escocés vendido globalmente, como lo dije en un principio, y el otro 10% proviene del single malt. Pues vamos a recapitular un poco. Pues los dos más importantes tipos de whisky son el blend y el single malt. Pero ¿qué es el doble añejamiento, el que nos da la extra suavidad en nuestros whiskies de Dewar's? Pues lo que nosotros hacemos es tomar single malt y tomar single grain, luego lo mezclamos todos juntos, y en este momento donde se hace esta mezcla de todos juntos, normalmente la mayoría de los whiskies o casas whiskeras ya están embotellando y vendiendo su producto, pero nosotros nos detenemos ahí y lo que hacemos es meterlo nuevamente en barrica y dejarlo un lapso de tiempo para que tenga esa extra suavidad que es la característica de los whiskies de Dewar's. Pues el doble añejamiento es un proceso que suaviza nuestro blend Scotch whisky. Primero nosotros añejamos, ya sea single malt y el single grain, luego mezclamos ambos, y aquí es donde las otras casas whiskeras lo que hacen es embotellar y vender, pero nosotros no lo dejamos ahí, sino es que nos tomamos más tiempo de lo normal y luego lo volvemos a añejar por un tiempo. Y esto nos da una excepcional familia de blend Scotch whisky extra suaves, y esa es la característica número 1 de lo que son los whiskies de Dewar's, esta suavidad al paladar y este extra smoothness que habíamos hablado desde un principio, característico de la marca Dewar's. Bueno, pues esta es nuestra Master Blend, Stephanie McLeod, y ella misma lo dice aquí en sus palabras: he tratado de usar instrumentos y herramientas para medir la suavidad en nuestros whiskies doblemente añejados, y esto es imposible, pero cuando tú lo sabes, lo sabes. Sabes que has probado otros whiskies y pruebas Dewar's y vas a sentir esa suavidad que no hayas probado en los otros blends. Entonces esa es nuestra característica, y de hecho no hay una herramienta científica o algo que pruebe la extra suavidad, sino más que el paladar de los mismos maestros whiskeros, en este caso Stephanie McLeod, que es una súper galardonada Master Blend que trabaja para la casa Dewar's. Pues estas es las palabras que ella nos da. Cuando lo sabes de que sí tiene esa suavidad característica del whisky Dewar's. Y ahora vamos a hablar un poco del Double Age Evolution, de dónde nace, hace cuánto tiempo se empezó a dar esta característica en la elaboración de whiskies. Lo que hacemos primero es añejamos. Y vamos a dar un aporte de datos históricos. Estas son fechas muy significativas en lo que es la elaboración de los whiskies, porque aquí se empieza a marcar un hito en la historia de Escocia y después del resto del mundo. Pues en 1494 se da el primer registro de destilación de aqua vitae en Escocia. Pues se da el primer registro, esto que anteriormente eran los monjes que elaboraban el aqua vitae, y ya se toma en lo que es en actas del agua vitae como un producto para consumo, y no solo consumo, sino para poner a la venta. Y esto nace en Escocia en 1494. Anteriormente todos estos productos eran más toscos y
no eran tan agradables al paladar. Y en 1644 se da los primeros impuestos para el Scotch whisky y genera un incremento en la destilación ilegal. ¿Qué pasaba con el aqua vitae? Pues se daba de que todo el mundo quería, en Escocia en ese momento, querían elaborar aqua vitae para consumo. Y ya después en 1644 pues se dan los primeros impuestos para el Scotch whisky. ¿Por qué? Porque ellos empezaban a producir, pero producían de forma ilegal. Entonces se empezó a dar un tipo de contrabando. Imagínense que el contrabando que se empezaba a dar en lo que era Escocia, pues utilizaba las mismas iglesias, y en las mismas iglesias se prestaban para contrabandear en lo que eran los ataúdes. Entonces en los ataúdes metían el whisky y luego lo escondían en las iglesias, y esa era la forma de contrabando anteriormente del whisky. En 1823, la Ley de Impuestos Especiales para el Scotch es aprobada e inicia el auge de las destilerías de whisky. Pues con esta fecha se empieza ya a utilizar el aqua vitae para elaborar ya no agua vitae tal cual, sino como whisky, y ya son varias las destilerías que se empiezan a crear o a cimentar en lo que es Escocia. Anteriormente en Escocia se consumía mucho coñac, mucho ron y lo que era vino. No se consumía tanto whisky, sino es que sí se consumía un whisky, pero era el whisky irlandés, no se consumía el mismo escocés porque no estaba tan elaborado. Entonces ellos andaban buscando esa receta para perfeccionar su whisky y no hacerlo tan tosco, sino es que más grato al paladar. Y es aquí donde se empieza a marcar justamente este aporte a la historia en 1823 con esta ley de impuestos, de la cual da a entender de que las destilerías que están, pues se pueden empezar a elaborar un mejor whisky, ya que van a pagar impuestos. Ellos van a utilizar este proceso de elaboraciones como forma de venta del producto. Y se empiezan a elaborar diferentes destilerías en lo que es Escocia. Pues ya no era una, sino es que ya eran un montón. De hecho, son más de 120 destilerías al día de hoy. Pero todavía nadie en Escocia tomaba Scotch whisky hasta que llegó un visionario del whisky. Y aquí era donde se empieza a marcar este aporte histórico, donde anteriormente la aqua vitae era muy tosco. Se empieza a elaborar un whisky, pero era un whisky también, era un single que era fuertecito al paladar, y ya se empiezan a dar a la tarea de buscar algo que sea agradable al público consumidor, porque ya les empezaba a gustar el beber este tipo de destilados, pero querían algo más refinado. Y en 1828 John Dewars comienza su camino para ser un apasionado del Scotch whisky. En 1828 lo que hace John Dewars es de que empieza a trabajar en una pequeña tienda de un pariente, del cual él destilaba lo que era el aqua vitae, destilaba luego lo que era el whisky, y en sí él trabajaba también con vinos de su autoría. Entonces él se interesó mucho por este mundo de destilados y de vinos, del cual él empezó a desarrollar su paladar. Él era un carpintero y un granjero, por así decirlo, pues trabajaba mucho en el campo y trabajaba de carpintero, pero cuando él empezó a trabajar en esta tienda de su pariente, se dio cuenta de que había algo interesante en el mundo de las bebidas espirituosas. Ahí fue donde él se enganchó en el mundo de la elaboración y la prueba de los whiskies. En 1846, John Dewars abre su propia tienda de vinos y espirituosos en Perth, el cual se convirtió realmente en un negocio de familia. Pues él ya dejó de trabajar para su pariente y abre, junto a la esposa de su pariente, porque él falleció, pues una pequeña tienda, y empiezan a crear este negocio familiar, del cual la familia Dewars era una familia muy grande, tenía una gran cantidad de hijos. Y ellos empiezan a visionar ya la elaboración de su propio vino y de sus propios productos, y afinando ciertas recetas. Pues en la parte 2 mezclamos. Y en 1860 el cambio de leyes para el Scotch permite la mezcla legal de whisky de malta con whisky de grano. Y aquí ya se empieza a dar el famoso blend. Pueden tomar no solo single malt y blend, y ya hacerlos en un casamiento
y poderlos vender ya con la autorización de las leyes, que en ese momento no era autorizado hacer ese tipo de mezclas. Y John Dewars rápidamente se convierte en un master blend y él empieza a afinar su receta para su whisky. Desde 1860 a 1870, John Dewars fue uno de los primeros mezcladores de Scotch whisky en poner su nombre en la botella. Y esto es sumamente interesante porque anteriormente las botellas no se vendían con ningún nombre o con algún tipo de etiqueta, sino es que se vendían a la libre. Pero John Dewars dijo, yo me hago responsable por mi producto, y él empezó en lo que eran los envases cerámicos, que eran envases cerámicos en ese momento. Él dijo, yo voy a poner el nombre de mi apellido, porque yo me voy a hacer responsable de que la gente que tome este producto se va a dar cuenta de quién es el que lo elabora. Y eso en ese momento era sumamente riesgoso, porque había muchas formas de que o todo saliera muy bien o todo saliera muy mal. Pero él se hizo responsable en poner el apellido de su familia en la botella, del cual luego le trajo problemas con la ley, porque para la ley en ese momento era prohibido de que un apellido estuviera en una botella por posibles demandas más adelante de gente que tuviera ese mismo nombre o apellido, de la cual él después, conforme fue sucediendo los casos, pues los fue ganando y le dieron la autorización de poner su apellido en lo que eran las botellas. Y en la parte 3 volvemos a añejar. En 1881 se da el primer registro de Dewars Blend Scotch, almacenado bajo fianza, el resultado whisky doblemente añejado. Y aquí es donde se marca el hito histórico de la primera vez que Dewars se dio cuenta que, dejando en las bodegas de maduración un tiempo más, su producto iba a tomar una suavidad y un sabor y un ligero color de madera, del cual él estaba sumamente orgulloso, y en sí empezó a hacer varios experimentos con estas mezclas, y se dan registros históricos donde se da el Double Smoothness o el Double Age registrado por Dewars en 1881. ¿Y qué sucede más adelante? Pues ya llega la familia de John Dewars, que es una familia numerosa en ese momento. Estamos hablando de que John Dewars tenía alrededor de 10 hijos. Él tenía alrededor de 10 hijos, pero solo 2 de ellos se toman a la tarea de seguir siendo parte de lo que es su trabajo, del amor y la pasión por los destilados y las bebidas espirituosas, y esos son Tommy Dewars y John Alexander Dewar, que ambos forman parte muy importante de lo que es el crecimiento de la empresa y de la destilería, no tanto en Escocia, sino también fuera de Escocia. Y ahí es como John Alexander y Tommy toman control del negocio cuando John Dewar muere. John Alexander y Tommy Dewars heredan el legado de su padre, creando una sociedad para ser reconocidos como tal. ¿Y quién era Tommy? Pues en 1885 Tommy era un visionario. Pues John Alexander Jr. se queda en Escocia y Tommy sale para ser un embajador de la marca y dar a conocer su producto. Ellos creían fielmente en la calidad de su producto, y él dice, yo no me voy a quedar en Escocia, voy a ir afuera a que la gente conozca lo que es la marca Dewars. Y ahí es donde Tommy se muda a Londres para expandir el negocio, pero se encontró con que las únicas 2 personas, sus únicos 2 contactos, habían fallecido, y él no se da pues por muerta la tarea de seguir trabajando su whisky fuera de Escocia, sino es que busca diferentes lugares donde colocar su producto. Consigue agentes vendedores que empiezan a crear una marca sólida en lo que era Inglaterra. De hecho, lo que hace Tommy es, en cuestión de 2 años, hizo crecer la marca en un 250%, algo sumamente interesante para esa época. En 1890, A.J. Cameron se une a John Dewars y compañía y sus hijos, y comienzan su obsesión por crear el blended Scotch whisky más suave del mundo. ¿Quién era A.J. Cameron? Fue el primer Master Blend oficial de Dewars. Pues él era una persona de escritorio, como muchos que estamos detrás de la computadora o en el escritorio, pero somos amantes y apasionados de los whiskies. Eso le pasó a A.J. Cameron. Se apasionó por la marca Dewars, se apasionó por la suavidad de su producto y por la forma de elaborar el whisky, tanto así que él empezó a darle seguimiento a sus mezclas y a sus recetas, las de sus hijos y las de su padre, John, y él empezó a crear y meterse en el mundo de los destilados, cosa que después lo llevó a ser el primer Master Blender oficial de la compañía.
Pues acá se da algo muy interesante en el año 1891 porque Dewars llega a Estados Unidos. La familia Dewars era sumamente conocida por su profesionalismo en hacer mercadeo. Y en ese momento estamos hablando que no existían las redes sociales, no existían teléfonos celulares, ni las redes como las conocemos hoy en día. Entonces, imagínense qué difícil dar a conocer un producto a nivel mundial cuando no tenemos una tecnología que nos ayude en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Tommy Dewars? Pues empezó a buscar puntos claves en lugares específicos donde colocar su producto. Y ahí es donde se da en 1891 que Dewars llega a Estados Unidos. Pero ¿cómo Dewars llega a Estados Unidos? Un país que era amante del bourbon, amante del Tennessee, amante de su propio whisky creado en Estados Unidos. Pues en 1891 Dewars llega a petición del magnate del acero Andrew Carnegie y manda un barril totalmente gratis para regalarlo al presidente de los Estados Unidos, cosa que el presidente de los Estados Unidos en ese momento pues se da la tarea de probar el whisky escocés y la prensa se dio cuenta de esto y fue el boom en los Estados Unidos, como un whisky escocés va a llegar a Estados Unidos y ser tomado por el presidente antes que un bourbon, y ahí es donde se ubica la familia Dewars como no solo el whisky que consume el presidente de los Estados Unidos, es el que siguió consumiendo en ese momento, pues el resto de su barril se lo terminó, y ahí fue donde llegó la familia Dewars a los Estados Unidos a crear y hacer historia. Pues también un dato histórico de Dewars en Estados Unidos: es el whisky más vendido en Estados Unidos y es el whisky que se toma como referencia para otros whiskies. Entonces, el punto de referencia de los whiskies en Estados Unidos siempre van a tomar el Dewars como el Scotch, por eso se le llama el True Scotch en Estados Unidos y en el resto del mundo. Visionarios los familiares de Dewars, que aquí aparece en 1892 la aventura de Tommy alrededor del mundo. Pues él escribió un libro y es sumamente interesante porque él cuenta todas sus anécdotas de cómo él hizo crecer esta marca él solo viajando por el mundo. Y Tommy sale en un viaje de 2 años alrededor del mundo visitando a 26 países mientras nombra a 32 agentes de ventas a lo largo del camino. Y él en su mano tiene una botellita y en esa botella pues aparece una lectura que decía: en esta botella, el que encuentre esta botella la puede canjear por una caja de whisky Dewars. Y pues es verídico, en los archivos de la destilería se encuentra una lectura de estas botellas justamente en un museo. Entonces esto sí sucedía en esos tiempos. Otro dato histórico que se da con la familia Dewars al pasar de los años y conforme van creciendo es que en 1893 John Dewars y sus hijos pues reciben el sello de garantía real. ¿Y esto por qué? Porque era el whisky que era consumido y hasta hoy a la fecha consecutivamente por el reinado inglés. Pues la reina Victoria declara a John Dewars y sus hijos el whisky proveedor oficial de whisky escocés para la casa real, y de hecho por eso también tiene por acá lo que es su escudo. ¿Qué es el escudo real y cómo vamos a ver el escudo real del falso? Hay muchos whiskies que llegan a poner el escudo falso. Pues el escudo real tiene un unicornio, no sé si ustedes lo ven por ahí, pues algunos creen que son dos leones, pero es un león y un unicornio. En 1892 Tommy se hace pionero del highball. Yo creo que hemos escuchado mucho de esta bebida o de este cóctel que nuestros abuelos, nuestros padres y hasta nosotros hoy en día consumimos, porque ¿qué pasa con Dewars? Dewars se da mucho eso de generación en generación. Nosotros lo recordamos porque o nuestro abuelo o nuestro padre consumía Dewars y nos damos cuenta por la famosa botellita del White Label, que es la que se consume para los cócteles. Pues Tommy se hace pionero de highball, el whisky escocés con soda, y se convierte en la bebida más elegida en los bares gracias a que Tommy, quien la popularizó con la prensa e incluso la registró. ¿Qué pasaba en este caso? Pues en Escocia se empezó a dar la filoxera y se dejó de producir tanto coñacs como vinos, y este cóctel era el que normalmente se consumía en Escocia con coñac, hielo y soda. Entonces así lo consumían, pero cuando él llega a Estados Unidos dice: yo estoy representando a la marca Dewars, traigo mi botella Dewars bajo el brazo, sírvame en un Dewars, hielo, soda y limón. Entonces ahí es donde se hace
un boom con el famoso highball. Estamos hablando que se popularizó en los Estados Unidos, donde se consume mucho el bourbon, el rye o el Tennessee. Y se empieza a dar registros históricos en lo que son los periódicos sobre esta bebida. Entonces la gente se empezó a dar cuenta que había algo popular. Y acuérdense que en ese momento lo que se manejaban eran los famosos diarios en las calles, y eso era como el Facebook o el Instagram de hoy en día. Entonces la gente tenía que ver qué era lo que estaba de moda. Pues lo que aparecía en los escritos era el famoso highball. Y en 1897 Tommy patenta la rueda de marca. ¿Y qué es esto de la rueda de marca? Se los había hablado en la presentación pasada, que ellos eran muy visionarios y tomaron la rueda, les empezaron a hacer las letras de la marca de ellos y empezaron a andar por las calles fangosas de lo que era Londres o en diferentes calles, y ellos iban dejando la marca y la gente decía, ¿qué es esto? Vamos a seguir el camino, y lo llevaban a las barras del bar y ellos preguntaban ¿qué es Dewar's? ¿De qué están hablando? Pues deben, pues tomen. Van a probar el whisky Dewar's. Y esa era una forma de mercadeo también que ellos utilizaban para atraer gente a los bares. Algo histórico también que se hizo, ¿por qué? Porque esta proyección de película fue creada por Edison y fue una película hecha en cine mudo. Fue casi que el primer comercial que se dio en lo que es un cine, y fue por la familia Dewar's que en 1898 Tommy paga por el primer comercial publicitario filmado, y se proyecta Es Escocés, basado en un anuncio llamado El whisky de sus antepasados, en un lado del Pepper Building en Nueva York. Pues ellos ponen acá en lo que era este famoso anuncio, y este anuncio tenía movimientos también, pues salía uno que se pasaba sirviendo o se le movía el brazo y la gente le llamaba la atención de qué era lo que estaba sucediendo en estos anuncios. Ellos eran sumamente llamativos a la hora de utilizar el marketing. ¿Por qué? Porque ellos entraban con este vestido que ustedes están viendo, estos disfraces. Ellos entraban hacia las fiestas en los Estados Unidos, hasta utilizaban unas cabezas de gallina. ¿Por qué? Porque su padre fue agricultor también, granjero, y era amante criador de gallinas, y es algo que también caracteriza a lo que es Dewar's. Por eso hay un Egg Club o el Club del Huevo a nivel mundial, que es un plato escocés también que se llega a hacer, que va empanizado y envuelto en tocineta para disfrutarlo al lado de un whisky. Y ellos eran sumamente creativos, y en Estados Unidos fue el boom de lo que es el marketing. En 1898 pues es fundado lo que es Aberfeldy, lo habíamos hablado la vez pasada también, que esta fue la edad o el año, perdón, justamente que muere su padre. Entonces ellos, para celebrar el legado de su padre y crear un suministro estable de la malta Corazón para Dewar's, pues John Alexander y Tommy fundaron la destilería Aberfeldy en el año 1898. Perdón, ellos lo hicieron en el lugar donde nació su padre. Ahí fue donde hicieron los cimientos de esta destilería, que es el de Golden Drum, como lo habíamos visto y testeado la vez pasada. Si se han dado la tarea de probarlo, pues un excelente single malt. Y en 1899 A.J. Cameron crea el ahora icónico Dewar's White Label. ¿Se acuerdan de esta famosa botella con la etiqueta blanca que se hizo sumamente conocida? Luego otros whiskies empezaron a sacar variantes de colores en sus etiquetas. ¿Para qué? Para distinguir a lo que era el White Label con los otros whiskies. Entonces se le empezó a dar esta coloración blanca a la etiqueta y se hizo sumamente conocido como el whisky suave escocés o True Scotch, con el Double H, lo que era el Dewar's. Y ya después se hace popular la etiqueta blanca en todas sus botellas. ¿Y quién fue el que lo creó? A.J. Cameron fue el primer Master Blender de Dewar's, y él fue el que creó esta etiqueta, y ya en sí como es maestro destilador oficial. Y que nosotros vemos, pues Dewar's White Label nunca ha cambiado, sigue siendo el mismo producto, pero ha tenido ligeros cambios en su etiqueta, pero son sumamente ligeros en la estructura de la botella por los tiempos modernos, ¿verdad? Dewar's añejado 2 veces para mayor suavidad, y esto es lo que les quería dar a entender con el proceso de dónde nació, en qué año nació este Double H,
que se empezó a conocer en la marca Dewar's, a diferencia de los otros blends. Por eso nosotros nos separamos un poco de los otros blends, por este paso extra que damos.